Rompiendo el silencio. Hoy en Rompiendo el silencio, ¿cómo detectar si su hijo es asocial o padece algún tipo de trastorno social? Nuestros expertos nos explican. Ya comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerles aquí un día más en nuestro programa Rompiendo el Silencio. Y vieron que el tema de hoy es un tema muy importante porque seguro que hay muchos papás que están pasando esa situación con sus hijos, ¿no? Que tienen esa dificultad de asociarse con otros niños y no sabe si tal vez hace parte de la timidez de él o si puede ser algún tipo de trastorno que en el futuro puede dar más problemas. Entonces va a ser un tema, ¿verdad, Michelle? Muy interesante en este día, ¿no? Para ayudar a estos papás y estas mamás, ¿no? Exactamente. Y establecer amistades, un vínculo de amistades, es esencial para todo ser humano desde chiquito, ¿no? Y seguramente este programa va a ayudar a muchos papás, muchas mamás a entenderem mejor sobre el tema que le va a aclarar seguramente muchísimo hoy día. Sí, y las líneas ya están abiertas por si ustedes quieren participar, quieren mandar sus mensajes, ¿verdad, Elisa? Así es, Loli, nuestras líneas ya están disponibles. Usted nos puede llamar a nuestra línea directa, que es el 713-665-6115. Y si usted tiene algún comentario, quizás se identifica, usted ha notado quizás que su hijo, su hija, tiende a aislarse, tiende a no querer hablar mucho, convivir con los demás niños, aproveche esta oportunidad y mándenos un mensaje por nuestro WhatsApp al 832-231-2091, que estamos disponibles para responder todas sus preguntas, todas sus dudas. Y para ayudarnos en el tema de hoy tenemos a nuestra invitada por conferencia, que es Paloma Carvajalino y es psicóloga. Bienvenida, Paloma. Hola, ¿cómo están? Un placer estar por acá acompañándolos en Rompiendo el Silencio, un placer además hablar de un tema que me parece muy relevante y que obviamente ha venido siendo un tema muy particular en esta época de pandemia, de aislamiento, así que un placer estar por acá. Sí, el gusto es nuestro. Y bueno, entonces ahora vamos a la introducción que habla de este tema y ya volvemos. Según expertos, el comportamiento social de un niño es muy importante para su desarrollo personal. Pero ¿se han dado cuenta ustedes que muchos jóvenes y niños no están interesados en crear vínculos afectivos con otros? ¿Tiene usted así un caso en su familia? Conozca si su hijo es asocial. Muy frecuentemente el término asocial es confundido con el término antisocial. Cuando hablamos del término antisocial, estamos tratando un trastorno de la personalidad. Hay un problema a nivel psiquiátrico y cuando estamos hablando de una persona asocial es un término que se utiliza para aquellas personas que están desmotivados a estar involucrados o envueltos en algunas actividades sociales a nivel familiar o tener algún tipo de contacto más cercano con las personas, no totalmente diferente a lo que es un trastorno en la personalidad de tipo antisocial. En este sentido, una persona antisocial va en contra del orden social, mientras que la persona social es la que no se integra ni se relaciona con la sociedad. Teniendo claro estos dos conceptos, es hora de averiguar si su hijo es asocial para que usted de cierta manera pueda ayudarlo. Las habilidades sociales las aprendemos desde la infancia y generalmente las utilizamos para comunicarnos y relacionarnos con los demás. Pero hay chicos que no tienen el interés, o eso creemos muchos, porque así pareciera que no quieren tener contacto con los demás, quizá en el fondo sí lo quieran, pero de pronto haya varios motivos por los que no pueden lograrlo. Entre ellos, la timidez excesiva, la baja autoestima y el miedo. Estos tres en una misma persona suelen ser indicativos fuertes de un problema social que hay que prestar atención, pues crecen niños inseguros y apáticos a la sociedad.
Descartar que no haya problemas externos, que a lo mejor es una timidez lo que le está pasando. Sus reacciones es de otras cosas, reactivas a un posible bullying, que se lleva mal con algún compañero. ¿Y cómo lo detectamos los padres? Los padres lo detectamos porque el niño en casa o el adolescente en casa actúa de forma natural y espontánea, pero cuando ya intervienen otras personas o estamos en otros ambientes, vemos que él cambia, tanto en la comunicación verbal como no verbal. Crecer con problemas de habilidades sociales convierte a niños, jóvenes y adultos en personas con dificultades para expresar sus sentimientos y opiniones, así como problemas escolares y laborales, pudiendo arrastrarlos al fracaso en estas áreas. Una persona asocial crea un entorno hostil que lo rodea, impidiendo tener relaciones de amistad o de pareja, y en algunos casos, llevarlos a tener trastornos psicológicos graves. ¿Se preguntará si usted puede ayudar a una persona asocial? La respuesta es sí. Ayúdelo a desarrollar habilidades y la confianza que necesitan. Intente averiguar qué está ocurriendo en su vida antes de obligarlo a participar con otros niños. No lo presione demasiado. Anímelo a participar en actividades que sí le interesen y dele espacio para que vaya entendiendo poco a poco la importancia de socializar. Lo importante de todo esto es que estas conductas pueden ser tratadas. Con su ayuda y la de un profesional, su hijo dejará a un lado a ese niño tímido y lo cambiará por uno con ganas de explorar al mundo. Y lo mejor, con la confianza necesaria para hacerlo. Y bueno, después de ver esta introducción y saber un poquito, yo quisiera preguntar a nuestra invitada, Paloma. Paloma, ¿qué es exactamente un niño asocial? ¿Qué pasa con un niño asocial? Bueno, el trastorno antisocial, hay algo muy puntual que debemos saber y es que se diferencia de la personalidad asocial en algo súper característico, y es que cuando hablamos de un trastorno antisocial estamos hablando de una patología que tiene ciertas características de comportamiento que requiere un acompañamiento terapéutico puntual. Y cuando hablamos de una personalidad asocial, como lo decíamos ahorita en la introducción, estamos hablando de características de personalidad que hacen que la persona esté desmotivada o esté desinteresada frente al contacto social, frente a la socialización y frente al hecho de generar digamos que lazos o relaciones vinculares con otras personas. Entonces la diferencia hay que marcarla, porque coloquialmente hablamos de niños o de personas antisociales y estamos enmarcándolos en un trastorno de personalidad importante, que es muy diferente a una característica asocial o a una personalidad asocial. Es súper importante porque muchas personas piensan que antisocial es lo mismo que asocial. Entonces es bueno que aclaraste aquí las dudas de todas las personas. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué ocurre eso con un niño? Pues mira, hay muchas teorías al respecto. Está la teoría de que hay problemas en el apego temprano. Cuando hablamos del apego es toda esta teoría del apego y del vínculo primario que debe existir entre los niños en los primeros años de vida y sus cuidadores, que se puede romper, que puede ser un apego inadecuado o insano, como le llamamos nosotros, un apego ansioso. Entonces, esa es una de las teorías que existen. Y otra tiene que ver con que simplemente hace parte de la personalidad del niño como tal. Entonces, que no tiene ese interés natural de buscar relacionamiento. Pasa mucho con los niños que crecen en entornos muy aislados. Entonces, por ejemplo, un entorno en el que solo convive con su mamá y es poco el contacto que tiene con otros niños, poco el contacto que tiene con sus pares, y eso lo lleva a tener dificultades a la hora de socializar. Pero digamos que hay muchas teorías que apoyan digamos que la creencia de que es algo que sin duda alguna se desarrolla con el paso de los años en los niños y que obviamente se puede trabajar y se puede entrenar si nosotros abordamos las habilidades sociales en los niños en una edad temprana. Uhum. E Paloma, a partir de que idade esse papá, essa mamá pode detectar que seu filho está tendo esse problema? Ele não se socializa muito, não tem amiguitos. Quando isso é mais perceptível a los ojos de los padres?
Pues mira, aunque parezca increíble, se puede detectar desde edades muy tempranas porque realmente el niño por naturaleza, no todos en la misma intensidad, pero el niño por naturaleza o los niños suelen ser muy sociables. Les gusta preguntar, son muy curiosos, les gusta relacionarse con otros niños, el juego es su mecanismo de interacción más importante, entonces lo podemos ver desde edades muy tempranas. Entonces empezamos a ver que niños son niños que, por ejemplo, se aíslan mucho en los entornos sociales. Si los llevamos al jardín, entonces los vemos muy retirados, les gusta jugar solos, evitan mucho el contacto social con otros niños o con otras personas, digamos que se relacionan lo estrictamente necesario, y cuando tú les dices como, ¿quieres ir a jugar al parque con tus amiguitos o quieres quedarte en la casa jugando? Y son respuestas como, me quiero quedar en mi casa jugando tranquilo. Entonces podemos verlo desde muy pequeños, el desinterés que existe frente a la relación con otro ser humano, con otra persona, es lo que va a determinar esta personalidad, una personalidad social. Así es, Paloma, y es muy interesante lo que dices porque en realidad, y yo supongo que también generalmente cuando los niños entran a la escuela es que también puede uno ver cuando ellos se aíslan, cuando ellos no tienden a jugar con los demás amiguitos, ¿no? Ahora mira, yo tengo aquí un comentario que yo quería ver contigo, que tengo varios comentarios que nos están llegando, pero este aquí me llamó mucho la atención y te lo leo. A mí en lo personal me causa mucha inseguridad ser asocial. Desde pequeña me decían muda o anormal. Me causa mucho complejo el no poder tener muchos amigos. Disfruto mi soledad, pero francamente me incomoda mucho ser así. Me siento fatal. Entonces, lo que me llamó la atención de esto, disculpa que te corte, es tranquila, de que por lo visto es algo que afecta desde la niñez. Y por lo que ella está diciendo es de que el quedarse uno, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no convives? En lugar de ayudar, en realidad afecta, porque por lo visto esto fue algo que le fue causando un cierto de trauma a ella. En este caso, ¿tú qué consideras que los padres o los familiares, cómo ellos deben de actuar cuando ellos ven un cierto cambio en el niño, como en el caso de ella, ¿no? Bueno, eso que ustedes esa historia que nos cuentan es algo muy normal, nosotros lo vemos muy común en consulta y es un motivo muy grande para que empecemos a vivir episodios de bullying o de matoneo, como decimos nosotros, en las edades más tempranas, especialmente en la adolescencia. Y uno de los errores más comunes que cometemos nosotros como adultos, como digamos que cuidadores, como acompañantes de ese niño, de ese joven, es que queremos obligarlos a que emitan comportamientos para los cuales no están listos o no se sienten preparados. Entonces, los ponemos en entornos sociales que son exigentes, las expectativas que se tienen alrededor de ellos se vuelven mucho más grandes y eso solo genera muchísimo más estrés en el niño. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que podemos ver a futuro problemas de autoestima, de autoconfianza, todo el tema de autoimagen y autoconcepto supremamente afectado. Entonces, lo que nos están contando de que hay un problema de autoestima, que se siente muy insegura, es muy normal. Y obviamente si a eso le sumas que hay un juicio constante del entorno, llámese familia, amigos, trabajo, permanentemente diciéndole es que tú no hablas, es que tú no compartes, es que porque eres tan callado, pues voy a consolidar aún más esa baja autoestima, esa falta de autoconfianza. Entonces la forma de manejarlo, la familia, especialmente, que es la más cercana, o el entorno escolar es primero identificar cuáles son esos síntomas que estamos viendo en el niño que nos llama la atención, que no nos parecen tan normales, porque además todo queremos encajarlo en una normalidad que no necesariamente tiene que ser la misma en todos lados. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son esos síntomas y lo segundo es pedir ayuda y pedir una ayuda adecuada. Y una ayuda es empezar un proceso donde le enseñemos al niño habilidades de socialización o a ese adolescente o incluso al adulto, que todavía le podemos enseñar habilidades de socialización. Estás diciendo algo de suma importancia porque con certeza la familia lo hace con la intención de ayudar. Eso estaba pensando y también. así, déjame ayudarle, animarle, no sé, déjame, ve con los demás.
no saben que Puede estar están desenvolviendo otra cosa. Sí, no saben que eso empeora la situación, ¿no? Pero me gustaría ir ahora a un corte donde sigue hablando de este tema y la diferencia entre antisocial, disocial, asocial, y ya volvemos. Diferencias entre antisocial, disocial y asocial. Una persona antisocial va en contra del orden social. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo y a menudo es delictivo. Los pandilleros, por ejemplo, son antisociales. El trastorno de la personalidad típicamente antisocial no se diagnostica en menores de 18 años de edad. Algunas señales y síntomas pueden ocurrir en la niñez o en los primeros años de la adolescencia. La identificación temprana del trastorno de la personalidad antisocial puede ayudar a mejorar los resultados a largo plazo. Por lo general, hay evidencia de síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años de edad. Este es un trastorno disocial o de conducta y se diagnostica a menores de 18 años. El trastorno disocial afecta a niños y a niñas de manera diferente. Las niñas tienen menos probabilidades de ser agresivas físicamente. En cambio, suelen fugarse, mentir, abusar de sustancias y algunas veces prostituirse. Los niños tienden a meterse en peleas, a robar o realizar actos de vandalismo. Es frecuente que violen gravemente las reglas, lo que incluye fugarse de la casa y ausentarse frecuentemente de la escuela. Estos niños son propensos al consumo y abuso de drogas y tienen dificultades en la escuela. Es posible que tengan pensamientos suicidas y hay que considerarlos seriamente. Los niños con trastorno disocial pueden sufrir otros trastornos como depresión, trastorno de déficit de atención e hiperactividad o trastorno del aprendizaje. Cerca de 2/3 de los niños dejan atrás el comportamiento inadecuado al llegar a la edad adulta. Cuanto más temprano aparece el trastorno disocial, más probabilidades hay de que persista en la vida adulta. Un individuo asocial es quien no tiene motivación para comprometerse e interactuar en sociedad. Son personas introvertidas y tímidas. Llegan a cambiar de acera con tal de no saludar a alguien. Sienten un fuerte rechazo a las multitudes y aglomeraciones. La mejor recomendación es que busquen ayuda en cualquiera de estos casos. Y bueno, Paloma, hay algo que quería ver contigo, porque con certeza hay muchos papás que nos están viendo y no saben, seguro que tienen esta pregunta, ¿en qué momento yo me tengo que preocupar? ¿Cómo yo puedo diferenciar o qué es las señales que tengo que ver o de que es algo de que es del niño, que es tímido, simplemente una cosa que va a pasar? ¿O me tengo que preocupar? ¿Es un problema? ¿Cómo detecto eso? Bueno, lo que pasa es que aquí diste en un punto muy importante y es que a veces nosotros clasificamos a los niños como asociales o a las personas como asociales por el simple hecho de que sean personas introvertidas. O sea, simplemente porque se está en realidad o porque estamos acostumbrados en nuestra cultura que la sociedad es extrovertida. Entonces nos comunicamos, socializamos, nos gusta convivir con la gente, vamos a reuniones para socializar y cuando esto se sale de la normalidad, pues entonces lo vemos como algo patológico o lo vemos como algo realmente extraño y lo que puede pasar es que simplemente es un síntoma de una persona que tiene una característica que es ser introvertida. Entonces, realmente yo siempre les digo a los papás, confíen en su intuición. Si ustedes realmente están viendo a un niño que no socializa, que le cuesta trabajo relacionarse con otra persona, que realmente no busca ese contacto social incluso con ustedes, que evita lugares donde conozca gente nueva, o sea, donde vaya a tener que ir a un lugar de gente nueva, que en el jardín de pronto está muy aislado, en el colegio está muy aislado, que pasa mucho tiempo aislado en su cuarto, sin interacción de nadie, los videojuegos, por ejemplo.
ahí yo puedo pensar en que hay una alarma y que debo prestar atención y de pronto tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con ese niño o con ese joven. Pero no alarmarnos porque tenga una personalidad, por ejemplo, diferente a la que puede tener un hermano. Eso pasa mucho a veces porque se ve mucho entre hermanos. Vemos uno mucho más sociable y comunicativo y extrovertido y el otro es un poco más reservado, con una personalidad más pasiva, es más introvertido. Entonces, yo realmente la mejor herramienta que les doy es primero confíen en lo que están viendo en términos conductuales, que es lo primero que van a ver. Ustedes van a ver cambios comportamentales en ese niño. Y lo más importante es que confíen en la intuición, en lo que a ustedes como papá les diga esa intuición. Eso es súper, súper importante para mí. E Paloma, usted comentou em la escola, não? E como esta madre ou este padre, eles podem saber al respeito se seu ninho é associado em la escola, se está tendo problema de relacionamento, de relações sociais em la escola. Esta comunicação é importante tê-la ou só a partir do momento, como você comentou, que ele já vê essa señal, que algo passa aí, algo não está bem? Bueno, en el caso de la escuela, lo que suele ocurrir es que nosotros somos la primera línea que nos vamos a dar cuenta de lo que está ocurriendo con ese niño. Entonces, muy probablemente en esa duda que nosotros generemos en nuestra cabeza, vamos a querer preguntar en el colegio si ocurre lo mismo en el entorno escolar. Además, porque este tipo de conductas suelen ser homogéneas, no es como que se presenten en casa, pero en el colegio no. Suelen ser conductas que se presentan en cualquier entorno en que el niño o el adolescente o incluso el adulto se esté relacionando. Entonces, lo ideal es generar esa comunicación directa con el colegio e incluso se van a dar cuenta que si uno no lo nota, el colegio va a estar muy pendiente muy seguramente y va a empezar a expresar como, mira, queremos saber cómo se comporta él en la casa, cómo se relaciona con otras personas, cómo se relaciona con el entorno, con sus primos. Eso va a pasar mucho, porque como les digo, ese tipo de comportamientos y de conductas que son supremamente introvertidas, que como ya hemos dicho varias veces, generan un desinterés por la interacción social, pues se vuelven notorias en nuestro entorno social. Entonces, el colegio probablemente lo note o nosotros vamos a ser los primeros en notarlo y vamos a querer saber más. Es verdad, y ver que realmente los padres tienen que estar bien atentos, ¿no? Porque en veces ellos dicen, lo toman como algo normal. Ah, no, es que es tímido, pero en veces no es que es tímido, es que ya está teniendo síntomas de que él ya tiene esta dificultad, ¿no? de convivir, de relacionarse. Y que también es algo que futuramente también puede traer más dificultades, porque yo estaba viendo un comentario aquí que me pareció algo que es bastante triste, me pareció un comentario triste de la persona porque se ve que la persona está sufriendo. Déjate leo aquí el comentario, dice, no sé si soy asocial o introvertida, lo único que sé es que no disfruto estar sola, pero simplemente no puedo, en serio que no puedo hablar con nadie, no me sale hablar con la gente, pero me gustaría poder hacerlo y no ser tan solitaria. Entonces, eso pasa mucho en lo que yo te decía, las consecuencias las vamos a ver en la adultez, porque digamos que uno en la infancia, en medio de todo en el colegio, pues te toca relacionarte con la gente, en el entorno escolar algún amigo aparece en medio de todo y digamos que pueden pasar un poco más desapercibidos. Pero cuando ya estamos en la vida adulta es diferente, porque el entorno, digamos que la conexión, la interacción social depende de ti. Entonces, cuando se vuelve muy complicada, cuando no tengo las bases de autoconfianza, cuando no tengo las herramientas sociales para hacerlo, cuando mi comunicación no es asertiva, pero además mi autoestima es muy baja, lo cual va a reflejarse en la seguridad que tengo para comunicarme, pues se me va a volver un calvario, se me va a volver un karma, pensar en tengo que ir a socializar, tengo que ir al trabajo, tengo que montarme en un bus, entonces empieza la gente a evitar los lugares con gente, empiezan a evitar las reuniones familiares, las reuniones de amigos, y así van reforzando su conducta hasta que se quedan solos. ¿Cuál es la manera de abordar este tema? Si yo soy un adulto y creo que puedo llegar a tener o que tengo este tipo de rasgos de personalidad asocial, mis recomendaciones pueden asistir a un terapeuta para entrenar las habilidades sociales. Eso se entrena.
como si entrenáramos cualquier otro músculo. Podemos entrenar las habilidades de socialización. ¿Que vayas a pasar de 0 a 100 en un día? No, pero eso toma tiempo y con el tiempo y la constancia que tengamos en el proceso se puede lograr. Entonces, la mejor herramienta que tenemos a la mano es pedir ayuda de alguien que pueda ayudarnos a gestionar emociones, a resolver conflictos, a tener comunicación asertiva, a tener una baja tolerancia a la frustración y a entender que está bien que yo no tengo que ser igual de extrovertido que todo el mundo, pero tampoco eso me lleve a aislarme del entorno social que es tan importante. Sí, y nosotros vemos que es una cosa muy seria, ¿no? Porque es algo que si no se trata y así no se cuida... puede ir para la vida, para toda la vida, ¿no? Sí, y ser Totalmente. una persona así como la persona que nos mandó este comentario, que ella dice que quiere, pero que es una cosa que ella no consigue, ¿no? Sí. Entonces es algo Totalmente. serio, que los papás pueden ya ayudar en eso desde que son chiquititos, ya detectar Loli, y es solucionar. verdad, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque es algo que en la niñez pueden ayudar para que no vengan a sufrir las consecuencias como ahora esta persona Exactamente. adulta, que hasta para comprar cosas ya se le hace difícil, entonces se puede. Exactamente. Exactamente, pero además hay cosas muy puntuales que además empiezan a pasar porque ojalá fuera solamente el hecho de tener la personalidad social. Estas personas empiezan a tener trastornos de ansiedad porque el contacto social les genera mucha ansiedad. Entonces empezamos a tener las fobias sociales que conocemos. Entonces esa es la importancia de la prevención. Miren, todos podemos tener en algún punto temor al entorno social o a la interacción social, podemos tener temor a hablar en público, nos da miedo de pronto relacionarnos en el trabajo nuevo, en la universidad, eso es normal, eso hace parte de los procesos normales de adaptación y de ajuste, pero cuando ya afecta, que este es el punto clave, y es cuando ya afecta mi cotidianidad, o sea, la funcionalidad de mi vida, de mi día a día, ahí es donde ese es un red flag súper grande, que es cuando yo me doy cuenta que no estoy pudiendo salir a la tienda porque me da pena hablar con el cajero, cuando me doy cuenta que no puedo contestar el teléfono porque no quiero hablar con la persona que está ahí, cuando no quiero ni que me vean salir de mi casa porque no quiero tener que cruzarme con alguien, no quiero sonreír. Entonces, cuando eso empieza a afectar lo que llamamos nosotros el ABC, las actividades básicas cotidianas, ahí tenemos ya un problema al que hay que prestarle atención. Y como les digo, lo que pasa es que esto tiene trastornos derivados que son, entonces podemos empezar a tener ataques de pánico, podemos empezar a tener crisis de ansiedad bien marcadas, empiezan a desarrollarse las fobias sociales que son muy difíciles de manejar. Entonces, el proceso y el trabajo es preventivo. O sea, esto se puede ver desde la infancia y podemos manejarlo desde la infancia, podemos trabajar con psicología, con neuropsicología, con terapeuta ocupacional para desarrollar habilidades sociales que al final son las que más vamos a utilizar a lo largo de la vida. Y dentro de esas habilidades sociales están lo que hoy conocemos las habilidades blandas, ¿no? Que es la empatía, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional. Entonces todo esto se puede desarrollar para que sea mucho más fácil a futuro para una persona. Sí. Y si soy un adulto que hoy lo presento y me estoy dando cuenta que lo tengo, no todo está perdido, podemos hacer el mismo proceso de entrenamiento para adquirir habilidades. Obviamente, como les digo, es un proceso de entrenar una habilidad que debemos desarrollar. Sí, y justo Paloma está hablando sobre fobia social y es eso que vamos a ver ahora en el corte que viene. La fobia social o trastorno de ansiedad es una condición que provoca miedo intenso y ansiedad a situaciones sociales. Su hijo puede tener fobia social de hablar en público o algunas otras actividades de expresión en frente de otras personas. No se conoce la causa de la fobia social. Sin embargo, el riesgo de su hijo es mayor si un familiar tiene fobia social o sus padres son sobreprotectores, exigentes o lo juzgan con dureza. Algunos signos y síntomas de la fobia social son sonrojarse, enrojecimiento, sudoración o boca seca, voz entrecortada o ser incapaz de hablar, llanto, temblores o estremecimiento, ritmo cardíaco acelerado, dolor de estómago, náuseas o diarrea,
dificultad para concentrarse en una tarea. La mayoría de los niños con este trastorno comienzan a notar esta ansiedad cuando tienen entre 8 y 15 años. Durante un tiempo, los niños usualmente son capaces de ocultarlo. Sus padres y maestros podrían no notar que haya algo malo, especialmente debido a que los niños con frecuencia se sienten avergonzados de admitir qué tan ansiosos están acerca de las cosas que a otras personas no parecen molestarles. Una de las cosas que los niños aprenden a hacer cuando están ansiosos es evitar las cosas que les preocupan. Buscan excusas para quedarse en casa y no ir a la escuela. Evitan fiestas o eventos sociales. A pesar de que esto puede funcionar para calmar la ansiedad a corto plazo, los expertos advierten que ocultarse de su propia ansiedad solo la hace peor. Usted puede ayudar a su hijo con la fobia social animándolo a socializar. Su niño puede desarrollar habilidades sociales enfrentando sus miedos y desarrollando formas de lidiar con ellos. Los padres son un ejemplo para sus hijos. Aprenda formas de controlar su propia ansiedad. Su hijo aprende al observar su comportamiento. Es más probable que su niño enfrente sus temores si ve que usted también puede hacerlo. Y con este tema estamos aprendiendo tantas cosas nuevas. Vemos cómo algo que puede parecer algo tan sencillo se puede tornar en fobia, ansiedad en el futuro. Entonces, ahora tengo un comentario aquí, Paola, para ver si nos puedes ayudar con este comentario. Y dice así: yo soy una persona asocial, pero me canso de que mi propia familia me diga que soy una amargada. Me canso de que mi propia familia me juzgue sin saber. Creo que esto es algo que se ha de ver muy común, ¿no? Que generalmente la familia, los familiares no entienden justamente lo que es, cómo se siente y cómo estas personas sufren por dentro. Entonces, en este caso, ¿tú qué recomendarías para esta persona que se siente juzgada por su propia familia? Mira, en este caso lo que hacemos nosotros cuando trabajamos con la familia es hacemos un proceso de psicoeducación con la familia cuando se puede hacer, porque no todo el tiempo se puede, y cuando no abordamos a la persona como tal para crear herramientas donde fortalezcamos su proceso de autoestima, que eso tiene que ver con el autoconcepto, el autorrefuerzo, la autoimagen y todo el tema del autoelogio, para que se sienta lo suficientemente fuerte para entender que lo que ella tiene no decide tenerlo. Sí, o sea, esta es una condición que muchas personas no deciden tener, simplemente ocurre y que hay que manejarla. Entonces, cuando tú como individuo entiendes que lo que te pasa no es algo que realmente está bajo tu control y que no depende de ti sentirlo, lo que sí podemos hacer es controlar ciertas respuestas emocionales, pero no la emoción como tal. Cuando tú lo entiendes, es mucho más fácil que puedas no permitirte afectarte por lo que otra persona diga. Y acordémonos que muchas veces los comentarios de afuera, del entorno, son muchas veces por ignorancia, muchas otras por desinformación y no saben el daño que pueden estar generando. Entonces realmente lo que nosotros hacemos y la recomendación para ella es centrarse en lo que a ella le está pasando, centrarse en su proceso de psicoeducación sobre lo que tiene, fortalecerse ella. Y luego nos preocupamos del entorno y del todo lo demás, que ya eso llegará por añadidura cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo. Además, porque aquí hay otro tema importante y es que también hay una diferencia entre lo que son las fobias sociales y la timidez, porque mucha gente confunde las dos y resulta que son muy similares, pero tienen varias diferencias muy puntuales, empezando por lo que estábamos viendo en el video, que es la sintomatología fisiológica, que es lo que nosotros llamamos somatización, que es cuando lo que está ocurriendo a nivel psicoemocional se refleja en el cuerpo. Además, porque en las dos hay una especie de miedo, pero en la fobia social el miedo tiende a ser mucho más fuerte y mucho más generalizado. En cambio, en la timidez es como ese miedo que existe, ese primer contacto. Además de eso, la intensidad que existe es totalmente diferente. Una persona que es tímida, como te digo, puede controlar unos síntomas que son mucho más fáciles de manejar, mientras que cuando estamos hablando de una fobia, la cosa es completamente diferente. Y
En la timidez no se evita la interacción social, mientras que en la fobia sí. Entonces, si te das cuenta, son muchas cosas las que surgen alrededor de la socialidad o de una personalidad social, que al final lo único que tenemos nosotros como herramienta para trabajarlo es comprender que es una habilidad que se va a entrenar. Y cuando yo comprendo que es una habilidad que adquiero, pues me queda claro que puedo entrenarla y que además hay que ayudar a esos niños a que la entrenen. Además, porque la interacción social me entrega muchas cosas. Me da feedback de mi conducta, me da alineamientos, me entrega principios y temas morales, me da herramientas de cómo comportarme en ciertos entornos. Entonces, si se dan cuenta, es fundamental tener una adecuada interacción social, pero eso no quiere decir que lo vamos a desarrollar solos. Hay que ayudar a ese niño, a ese adolescente a desarrollarlos a través, como decían en el video que vimos, del ejemplo, pero además de darle las herramientas necesarias para que pueda desarrollarla de manera adecuada. Y justo hablando de esa ayuda que los papás pueden dar a sus hijos, ¿no? Cuando ven que está comenzando a tener un problema así, ¿cuáles serían los pasos que los papás deberían seguir? ¿Qué consejos podrías dar a los papás para ayudar al niño a salir de eso, ¿no? Mira, yo digo que la socialidad no es genéticamente heredada, pero sí a través de la conducta. La heredamos por el ejemplo conductual y comportamental. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a sus papás es revisar cuál es la forma en la que ellos mismos se relacionan, ¿sí? ¿Cuál es la forma en la que yo interactúo con otros y qué es lo que está viendo mi hijo de esa interacción mía con otras personas? Nosotros somos la primera base de seguridad de nuestros hijos y si ellos están viendo que yo evito la socialización, que no me gusta, que me cruzo de acera, que me pongo roja cuando pasan ciertas cosas, aunque nosotros no creamos, eso lo están observando ellos y lo están asumiendo. Entonces, lo primero es observar cuál es mi forma y lo segundo es estar muy pendientes de las interacciones de ellos. Y al primer signo de alarma para mí, porque es que puede que a mi papá o a mi amiga o al colegio le parezca normal, pero si a mí como mamá me parece que eso que está haciendo mi hijo o mi hija no es adecuado, no me parece tan normal, vuelvo a ponerlo entre comillas porque pues lo normal es muy subjetivo, empezar a prestarle atención, revisar si se presenta en todos los entornos y acudir y pedir ayuda, o sea, acudir a un profesional idóneo para trabajar sobre este tema. Sin miedo, sin temores, hay que romper con esos tabúes que tenemos nosotros frente a los psicólogos, a los neuropsicólogos, a los terapeutas y al tema de la salud mental, porque muchas veces por esas situaciones es que dejamos de atender cosas que son absolutamente prevenibles y manejables. Entonces, mi consejo es ese. Lo primero es hacer un proceso de autoobservación. ¿Cuál es mi forma de relacionarme con el mundo que le estoy enseñando y le estoy mostrando a ese niño o a esa niña? Y lo segundo es estar muy atento a sus conductas, que son lo que al final a ustedes les van a dar pie para saber si hay algo de lo que debo prestarle atención o no. Sí, nosotros vemos, como siempre decimos en todos los programas que tratamos de niños, ¿no? Los niños absorben todo de los papás, entonces es una cosa que es responsabilidad y es algo tan serio y también algo, Paloma, que realmente es fundamental. No hay nadie que conozca más a un niño que sus propios padres, ¿no? E ella comentou também, se comentou algo sobre que a socialização é algo que se pode construir. Aunque esta pessoa está mirando ahora, está dizendo assim, eu me encarro nisso, eu sou exatamente assim, mas não me gusta ser assim. Então, você já pode trabalhar nisso. Al princípio, pode quedar, sim, parecer um pouquinho raro, porque a pessoa vai pensar que está perdendo sua identidade ou, não sei, tornando-se outra pessoa, pero a socialização é importante para o meio onde vivimos hoje dia, não é algo Totalmente importante, não? Sí, Paloma. Totalmente. Paloma, muchísimas gracias por tu participación en el programa, por tus consejos. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación, por el espacio. Un placer de haber estado por acá y a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros viéndonos. Un abrazo muy especial desde Bogotá y espero vernos pronto. Igualmente, un abrazo. Sí, y ahora vamos a la historia de Luis y volvemos en el momento de la oración. La relación con mis padres no era mala, pero dejaba mucho que desear. Varias veces yo exploté en la casa y explotaba, se me acababa la paciencia, me volvía frío,
Y entonces había ese choque, ¿no? Porque esas cosas con el tiempo iban marcando pues, a mis padres y también a mi hermano por mi carácter. Me acuerdo un día en especial en que yo fui un mal hijo, ya realmente le falté el respeto a mi padre, y fue por algo muy insignificante, donde yo estaba manejando, y mi padre iba atrás, mi familia atrás, y algo pasó, en realidad no me acuerdo lo que pasó. Yo frené el carro muy bruscamente, muy agresivamente, frené el carro, chillé las llantas, parqué el carro en la calle, probablemente en un lugar donde no debía haber parqueado, me salí del carro y empecé a pegarle puños al vidrio de la ventana, en el lado del carro donde estaba mi padre, como gritando, como diciendo, gritándole a mi padre y él con la ventana cerrada. Yo llegué a la Iglesia Universal a través de una invitación que hizo mi madre. Ella me había traído a la iglesia hacía un año antes y yo sabía de la iglesia, y cuando yo la llamé, cuando estaba en el fondo del pozo, en mi peor momento de mi vida, ella me mencionó que vaya donde usted ya sabe dónde queda, ¿no? Entonces yo fui. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, mi interior cambió. Es como que la sangre que fluye en mis venas, de manera más fácil de explicarlo, es diferente porque mi carácter cambió. No es que yo soy un robot, ¿no? Yo sigo siendo la misma persona, pero mi forma de pensar, la forma de tratar a las personas, realmente es otra cosa, ¿no? Yo no era así antes de recibir el Espíritu Santo, queriendo siempre el bien para las personas, aun cuando hay personas que no quieren el bien para mí. Ese era el tipo de cosas que estaba pasando, y mientras yo maduraba, entre comillas, físicamente, ¿no? Me volví una persona más mayor, las explosiones eran más feas porque pues ya tenía obviamente autoridad, ya trabajaba, ya no dependía tanto de mis padres, entonces el respeto que yo les tenía declinaba. Cuando recibí el Espíritu Santo, la relación con mi padre, mi madre y mi hermano, especialmente ellos, ¿no? Porque son la familia más cercana a mí, cambió radicalmente porque yo me volví una persona flexible, paciente, ¿no? Que con empatía yo empecé a pensar como en qué posición están ellos versus la mía, y logré, porque todavía lo logro, adaptarme, ¿no? A la persona, a querer lo mejor para ellos. Entonces la comunicación de padre a hijo, madre a hijo, hermano a hermano, es otra cosa, es una relación ya mucho más amorosa, mucho más cálida, aunque hay recuerdos, yo sé, del pasado de ellos hacia mí, yo ya he pedido muchas veces perdón, pero la forma de tratarnos es otra cosa y es natural. Señor Jesús, nosotros entramos en tu presencia en esta hora, Señor, y te pedimos, mi Padre, por cada persona que asistió a este programa. Señor Jesús, yo te pido por esas familias, mi Padre, que quizás en este momento están pasando por algún problema, por alguna dificultad, por alguna carencia. Señor Jesús, que tú vengas al encuentro de cada uno de ellos, que tú vengas, Señor, a habitar en sus hogares. Señor Jesús, si hay alguna persona que quizás se siente sola, que se siente oprimida, quizás alguna persona que escuchó este programa, vio este programa y se identificó. Quizás esta persona se siente frustrada y quiere un cambio de vida. Señor Jesús, yo te pido, ve a su encuentro. Tráele paz, tráele tranquilidad. Que tú vengas, Señor, a arrancar toda esa amargura, toda esa soledad. Que tú vengas a hacer de esta persona una persona nueva, una persona que te glorifique con su vida, Señor. Señor Jesús, yo encomiendo cada uno de ellos en tus manos, con la certeza, Señor, de que tú cuidas de cada uno de ellos. Yo te entrego esta oración en tus manos, con la certeza, Señor, que habrá una diferencia en la vida de esta persona. En el nombre del Señor Jesús. Entonces acabamos de terminar un programa más y como siempre nos ponemos a su disposición. Para usted que quizás se identificó con este programa, quizás usted se siente sola, posiblemente usted no tiene amistades o no tiene esa cercanía con su familia,
y ha llegado a un punto en donde ha pasado a sentirse oprimida, yo le digo, hay una solución. Puede haber un cambio en su vida, pero ese cambio, como usted sabe, no viene de ningún ser humano. Ese cambio, esa transformación viene de Dios. Y es Dios que vino a su encuentro justamente en este momento. Porque como siempre digo, no es casualidad que usted esté viendo este programa. Es justamente porque Dios tiene algo preparado para usted. Pero usted tiene que tomar el primer paso. Y ese primer paso es venir aquí, al 6115 Southwest Freeway, esquina con West Park. Nosotros estamos disponibles todos los días. Usted puede venir a visitarnos, recibir una oración personalmente, una orientación, y yo le garantizo que usted se sentirá diferente y que su vida sí puede cambiar. Esperamos por usted, así como Dios también espera por usted. Hasta la próxima entonces.